Bueno, ya que hemos hecho una revisión de los pasos para la solución de problema, ahora veámoslo ejecutándolo con un problema muy sencillo. Recordemos los pasos. Escribir o la solución que estamos proponiendo a mano. Escribir luego esos pasos que hemos identificado. Encontrar los patrones de acuerdo con la estructura de programación, secuencial, condicional o cíclica. Aquí hacemos una revisión y si es necesario nos volvemos a los pasos 1 y 2 hasta que tengamos planteado bien nuestro algoritmo. Una vez estemos listos comenzamos a ejecutar la prueba de escritorio. Recuerden que en la prueba de escritorio vamos dando datos y ejecutando el proceso manualmente también. Listo ya nuestro programa, entonces comenzamos a codificarlo en el lenguaje que hemos seleccionado, en este caso Java. Codificado comenzamos a realizar las pruebas y finalmente la depuración. Si es necesario volvemos, revisamos con las pruebas que hicimos en el escritorio para garantizar que los... Entonces veamos el primer ejemplo. Dice, escriba un programa que calcule el área total del volumen y el volumen de un cilindro. Considere las siguientes fórmulas, área, volumen, y nos dan los parámetros o los valores, el significado de cada una de las letras. Bueno, entonces hacemos lo que es el proceso a mano. Ya conocemos los datos que nos piden, es hallar el área y el volumen, conocemos las fórmulas, no tenemos que investigar nada más. Entonces lo único que podemos identificar es que tenemos que leer el radio y la altura. Supongamos datos de prueba, leemos que el radio va a ser 5 y la altura va a ser 6. Con estos valores reemplazamos en la fórmula, utilizamos la calculadora y obtenemos que el área es de 345.4 y el volumen es de 471. Este proceso entonces escribimos los pasos en orden, sencillos. Escribimos, declarar las variables que ya identificamos, declaramos pi como 3 con valor constante de 3.14, leer radio, leer la altura, aplicar la fórmula del área, mostrar el resultado del área, aplicar la fórmula del volumen, mostrar el resultado del volumen. Realizado esto entonces, utilizando PSIN, escribí el algoritmo y el diagrama de flujo. Viéndolo así, de acuerdo con lo que cada uno haya trabajado, puede identificar cuáles son los patrones a utilizar. En este caso, podemos identificar que se trata de un algoritmo secuencial. No tiene nada especial, todo es un paso tras otro. Definido esto, hacemos nuestra prueba de escritorio. Entonces recordamos, definimos las variables, pi, radio, altura, le asignamos los valores, reemplazamos, entonces ya encontramos que el área tiene un valor, el volumen tiene otro. En esta prueba de escritorio no se va a notar mucha la diferencia, por lo que es tan sencillo el programa. Ahora procedemos a codificar. Para codificar aquí vamos a utilizar BlueJ, vamos a hacer uso del paquete Swing para crear una interfase gráfica fácil para el usuario y vamos a capturar datos y mostrar la información. Entonces abrimos el primer proceso iniciando BlueJ es crear un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le damos un nombre y estamos pendientes de en qué carpeta quedó guardado para que luego sepamos dónde vamos a ubicar nuestros archivos. Creado el proyecto, carpeta lista, entonces hacemos una creación de una nueva clase. Utilizando el botón indicado, le damos un nombre a la clase cilindro, comenzamos a utilizar los estándares de Java. Cilindro es una palabra del nombre de la clase que va a empezar con mayúscula. Y señalamos el tipo de la clase que va a ser un applet. Damos OK y ya nos genera nuestro applet. Ahí ustedes lo ven con las rayitas que indica que no ha sido compilado. Si ustedes les dan doble clic, va a mostrar un código que BlueJ por default les provee, esperando que sea algo de utilidad. Como apenas estamos aprendiendo, lo que vamos a hacer, ese código lo seleccionamos todo, se borra y bajar de tema el código que les puse y lo vamos a colocar ahí. En el código que les coloqué, a grandes modos tenemos los import que ya hemos hablado. Los import es lo primero que se escribe y estamos haciendo un import al paquete Java Swing, a los paquetes Java AWT y AWT Event. Estos son necesarios para manejar la interfaz con el usuario. En el inicio del applet, entonces vemos, primero tenemos comentarios, ya sabemos que con slash asterisco, asterisco slash, hacemos comentarios de varias líneas. Luego encontramos el nombre de la clase, con el uso de palabras reservadas que ya habíamos analizado antes o habíamos visto antes.
Palabras reservadas como public, class, extends e implements. Entonces comenzamos a ver su uso. Public me dice que esta es una clase pública, class me está identificando que es la clase, cilindro es el nombre que le di. Extends está llamando o está trayendo propiedades de la clase JApplet. Entonces lo que estamos diciendo es que la clase que estamos creando es del tipo applet y por eso hace ese extends a JApplet. Implements Action Listener, entonces también está haciendo un uso de unas clases que nos permiten identificar las acciones de la interfaz. En este caso vamos a utilizar botones. Poco a poco conoceremos este proceso. Tenemos a continuación un comentario y la declaración de variables. Estamos declarando variables, fíjense ustedes que todas empiezan por J, JButton, JTextArea, JLabel, JTextFile y JScrollPane. Todas son variables identificadas dentro del paquete, dentro de applet, de los paquetes de JApplet, y entonces son clases que nos van a permitir hacer acciones especiales. Fíjense que aquí trabajamos con declaración de variables y no estamos declarando variables de tipo primitivo. Estas son variables ya compuestas, estamos haciendo creación de variables usando clases propias de Java. Según los variables que declaramos allá, ya declaramos el label altura, el label radio, el txt radio. Entonces, en esta clase, en este método que estamos trabajando acá, que dice public void init, recordamos, public es acceso para todos, void es vacío, o sea que no nos va a devolver resultados, e init es el primer método que se ejecuta. Ahora encontramos el getContentPane. Lo que está haciendo ahí es definiéndonos el panel base o la pantallita donde vamos a empezar a incrustar todos los interfaces, todos los elementos de la interfaz gráfica. Entonces prepara el elemento, luego le decimos, comenzamos a trabajar con las variables definidas, por ejemplo label altura. Entonces al label altura ya tenemos la variable declarada, ahora vamos a formar o a construir un objeto de ese tipo label y por eso le llamamos igual a new JLabel, le damos un nombre altura. Luego le estamos diciendo que tiene unos valores especiales, esos valores es la ubicación dentro de ese panel de contenido. Entonces los dos primeros valores son la posición en X y Y, y los dos tercero y cuarto valor corresponden a la tamaño en X y tamaño en Y que va a tener ese elemento. Recordemos que el panel comienza con la posición 00 medido por píxeles y la posición 00 en la parte superior izquierda. Hacia la derecha son los valores en X en sentido positivo, hacia abajo son los valores en Y en sentido positivo. Entonces, si estamos hablando de 15,39, le estamos diciendo corra 15 posiciones a la derecha y baje 39 posiciones hacia la dirección de Y. Lo mismo el tamaño y la altura, 42 es el largo que va a tener el texto y 23 es la altura que va a tener ese texto. Lo mismo vamos a estar haciendo para los diferentes elementos que declaramos. Entonces, label radio y label altura nos van a permitir colocar como unos títulos, unos nombres dentro del campo. Text radio y text altura nos van a permitir crear unas cajitas para capturar. El botón, entonces creamos el botón, le vamos a colocar que aparezca un letrerito allá procesar, le damos la posición, a este botón le adicionamos, dice Action Listen, Add Action Listener. Es una función que va a decir, cuando el usuario le dé clic al botón, va a empezar a ejecutarse una acción, ahora veremos cuál. Y los botones de TextArea y ScrollPane son los que vamos a utilizar para, no botones sino elementos, son los que vamos a utilizar para mostrar los mensajes al usuario. Aquí con este corchete termina este método primero inicial del init. El método es el de public void action performed. ¿Esto qué quiere decir? Que es un método público que no va a devolver datos y el action performed tiene que ver con el clic en el botón. Entonces cuando se dio clic en el botón va a ejecutar todo lo que está en este método entre corchetes. Entonces hacemos declaración de variables, entrada de datos, un proceso y una salida. Si ustedes miran, este texto es igual al algoritmo que habíamos trabajado.
Entonces aquí es donde declaramos las variables, capturamos el dato, lo obtenemos de los campos que habíamos dejado para que el usuario los ingrese, aplicamos las fórmulas, hallamos área, volumen y generamos los resultados de salida. Recuerden, nuestra clase, nuestro método termina con el corchete y el último corchete es el que cierra toda la clase. Terminada la clase se salva y se compila. Entonces vemos en nuestra pantalla de BlueJ que ya nos muestra que la clase está lista, compilada, le damos clic derecho y hacemos o seleccionamos la opción Run Applet. Vamos a ejecutar el applet. El primero que nos aparece es una pantalla en la cual no le vamos a modificar nada, simplemente le damos a aceptar, continuar y luego ya nos aparece nuestro programa. Entonces ustedes aquí comienzan a observar, había un label radio, ahí aparece el radio, había un label altura, aparece la altura, había los campos de texto para capturar información, entonces aparecen los dos campos ahí seleccionados, el botón que dijimos que se iba a llamar procesar y el área donde se muestran los resultados. Inicialmente pues no están los resultados, cuando el usuario da los datos de entrada, da a procesar, muestra los resultados obtenidos. Comenzaremos a trabajar con otros problemas utilizando este mismo estilo de applet. Gracias.